Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en la historia de Tuña. Hoy continuamos juntos en este viaje compartiendo sus dificultades y apoyándola para superar esta etapa tan desafiante de su vida. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y dejar un corazón para difundir estos valores humanos a todos. Comencemos esta travesía ahora mismo. Tuna caminaba sola lentamente por un sendero desierto. Cada paso parecía pesado, como si arrastrara un dolor profundo que no se podía expresar con palabras. Las lágrimas caían sin previo aviso recorriendo su rostro agotado, mientras pensaba en la vida cruel que había tenido que enfrentar. Las dificultades y las amarguras que soportaba parecían ser demasiado para una mujer como ella. Apretando con fuerza a su pequeña hija en su pecho, Tuña susurró entre sollozos: «Perdóname, hija mía, confié demasiado en las personas». Un suspiro tembloroso escapó de sus labios como una promesa incierta, una esperanza que no sabía si podría cumplir. A lo largo de todo el camino, algo en su corazón comenzó a cambiar, a tomar fuerza. No permitiría que las personas malvadas que la habían hecho sufrir más siguieran marcando su vida. Iba a luchar. Decidió pedir ayuda a la policía para recuperar lo que le habían quitado para obtener justicia, y confiaba en que finalmente esos malhechores recibirían lo que merecían. Aunque la tristeza la acompañaba, Tuña intentaba mantenerse firme. Al entrar en la comisaría, su corazón estaba lleno de esperanza. Con su figura frágil enfrentaba sola los retos de la vida. Encontró a un policía en quien puso todas sus esperanzas de recibir ayuda. Cuando se sentó no pudo contener más las emociones. Las lágrimas comenzaron a caer y las palabras sinceras llenas de dolor brotaron de su alma. «Por favor, ayúdame», sollozó. «Solo quiero justicia para mí y para mi hija». Un leve consuelo llegó cuando el policía la tranquilizó, pero el miedo seguía presente en su pecho. Todo lo que podía hacer era esperar que esta vez las cosas tuvieran un buen final. Al regresar a casa, Tuña pasó por el taller de Kiet, un lugar lleno de recuerdos de él que todavía habitaban en su mente. Al entrar, la quietud del lugar la envolvió de inmediato. Las máquinas de cortar madera que alguna vez trabajaron sin cesar, ahora estaban cubiertas de polvo, inmóviles, como si hubieran perdido toda su vida. La paz absoluta del lugar hizo que su corazón se encogiera, como si una ola de nostalgia estuviera a punto de arrastrarlo todo. Se detuvo observando los objetos que, aunque parecieran inanimados para Tuña, tenían un significado profundo. Se acercó a la mesa donde tantas memorias habían nacido, donde compartió momentos dulces y tranquilos con Kiet. El olor a madera fresca, el humo en el aire, las marcas de la lija, todo la transportaba a aquellos días felices. La imagen de Kiet, su voz cálida y sus manos expertas creando muebles apareció nítidamente en su mente. Con cada rincón del taller, los recuerdos de él volvían a su mente con una claridad dolorosa. ¿Cómo podía olvidar aquel amor que una vez creyó eterno? En la quietud de ese lugar, el mismo que había sido testigo de innumerables momentos de paz compartida, Tuña se encontraba inmóvil. Ese mismo mesa, ahora vacía, había acogido risas, conversaciones y sueños de un futuro juntos. Podía revivir con claridad cada uno de esos sentimientos como si el tiempo no hubiera pasado. Pero ahora, al estar de pie en ese vacío, esos recuerdos tan dulces se habían transformado en un dolor insoportable. No pudo evitar preguntarse si Kiet aún recordaba aquellos días, si en algún rincón de su ser quedaba algo de lo que un día compartieron. En el aire algo parecía moverse, como si el espacio aún guardara una historia no contada, como si esa mesa tuviera la clave para abrir una puerta que aún no se atrevía a cruzar. Al regresar a casa solo quedó el silencio. La casa, vacía como su vida, parecía latir con el viento que se colaba por las rendijas de la ventana, profundizando aún más la quietud que la envolvía. Se sentó perdida en pensamientos acerca de su destino. Los días oscuros no cesaban,
y ahora el regreso de su cruel exmarido parecía reavivar las heridas del pasado, removiendo todo lo que había intentado enterrar. Los recuerdos dolorosos, las decisiones erradas, todo volvía a su mente como una película en reversa, llevándola a un torbellino de emociones difíciles de controlar. ¿Podría superar esta nueva prueba? ¿Cómo se haría justicia a los que la habían hecho sufrir? Esas preguntas se repetían en su mente, impidiéndole encontrar paz. ¿Quién la sacaría de este abismo? La historia de Tuña apenas comenzaba y aún quedaba la incertidumbre de si encontraría una razón para volver a creer en la esperanza. Hoy Kiet caminaba con una sonrisa en el rostro mientras la señora Dung lo guiaba en la recolección de hierbas. Sus pasos ligeros en el sendero parecían llevar consigo los recuerdos lejanos del pasado, aunque él no se percataba. Vivía en una nueva vida, borrando sin saberlo todas las huellas del ayer. Sin embargo, lo que él ignoraba era que tras esa sonrisa, una mujer, Tuña, había sufrido en silencio por él. Aquel que había olvidado ella aún lo recordaba y luchaba con los fantasmas de su historia compartida. Mientras la risa de Kiet y la señora Dung llenaban el aire como una melodía que alejaba las sombras del pasado, Kiet miraba a la señora Dung con admiración, preguntándose: ¿eres capaz de recoger hierbas, tú, una chica tan lista? La señora Dung sonrió y continuó caminando, guiando a Kiet hacia lo más profundo del bosque. Sabía que en la mente de Kiet había muchas preguntas sin respuesta, pero no podía apresurarse en ofrecerle ninguna respuesta. Kiet seguía sus pasos, pero en su mente las dudas seguían dando vueltas. ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Por qué he olvidado quién soy? Esas preguntas giraban en su cabeza como un enigma que no podía desentrañar. El bosque se volvía cada vez más espeso y silencioso. Los árboles altos bloqueaban el cielo, creando un espacio sombrío y tranquilo. La señora Dung condujo a Kiet hasta una gran roca en medio del bosque, donde ambos se sentaron a descansar. Kiet miraba al horizonte, sus ojos perdidos en el cielo vasto, como si buscara algo familiar, pero todo lo que veía era vacío. La señora Dung se sentó a su lado, lo observó un momento y luego con suavidad rompió el silencio. ¿Recuerdas a una chica llamada Tuña? Kiet levantó la mirada a sus ojos vacíos. Suspira profundamente. No recuerdo nada. Todo es como una oscuridad infinita. La señora Dung no podía ocultar el dolor que sentía. Quería ayudar a Kiet. Quería que recuperara sus recuerdos perdidos, pero parecía que todo intento era en vano. Con voz suave dijo: más tarde vamos al mercado a preguntar por Tuña, tal vez alguien la recuerde. Kiet no respondió, simplemente permaneció en silencio mirando al frente. No sabía que los recuerdos de Tuña se habían borrado de su mente, mientras que la señora Dung solo deseaba una cosa: que Kiet pudiera recordar y reunirse con los suyos. El sol ya estaba alto y la luz iluminaba el bosque, anunciando un nuevo día lleno de esperanza. Kiet y la señora Dung comenzaron a caminar de regreso por el sendero que pasaba cerca del mercado. La señora Dung comentó: vamos a preguntar por Tuña a ver si alguien la conoce. Se detuvieron frente a una pequeña tienda. La señora Dung se inclinó ligeramente y con voz suave preguntó: señora, disculpe, ¿conoce a una chica llamada Tuña? La vendedora la miró un momento, luego negó con la cabeza: no, no la conozco. La señora Dung, triste, se giró hacia Kiet. Solo deseaba que alguien en el pueblo pudiera recordar a Tuña, pero su esperanza parecía desvanecerse con cada respuesta negativa. Continuaron preguntando en otras tiendas, pero las respuestas eran siempre las mismas, simples negaciones. Kiet no prestaba mucha atención a las preguntas. Solo recordaba a la chica que había estado a su lado, la única que siempre lo había apoyado en los días difíciles. En su corazón, la señora Dung era su única amiga, quien lo había guiado a través de las sombras. Finalmente, cuando cruzaban una calle tranquila, Kiet, con una actitud despreocupada y una sonrisa optimista, dijo: vamos a casa, yo te prepararé una sopa. Esas palabras hicieron que la señora Dung se riera. La miró sintiendo un calor en su corazón,
pero también no pudo evitar una sensación de nostalgia. Sabía que aunque Kit no recordara a Tuna, al menos él aún intentaba mantener lo mejor de su vida.